Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los capacitores, donde vamos a ver los capacitores en paralelo. En el vídeo anterior habíamos visto los capacitores en serie, habíamos visto cómo obtener la capacitancia total, que era análogo a obtener la resistencia total cuando teníamos resistores en paralelo. Bueno, pues ahora vamos a ver que para obtener la capacitancia total cuando tenemos capacitores en paralelo es análogo a obtener la resistencia total cuando tenemos resistores en serie. Simplemente tenemos que sumar las diferentes capacitancias. Y para verlo, bueno, pues ya vemos que nos tenemos que centrar nuevamente en este circuito. Y aquí ya vemos que tenemos un voltaje y aquí tenemos capacitores en paralelo. Ya sabemos que si cerramos este interruptor, la corriente empieza a fluir. Pero como estamos con diferentes ramas, porque tenemos aquí un circuito en paralelo, ya sabemos que la corriente que está pasando por la primera rama es diferente a la que tenemos pasando por la segunda rama y así sucesivamente. Y ya sabemos que la suma de estas corrientes es igual a la corriente total. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como ya sabemos que la corriente realmente es la velocidad de flujo de carga, aquí tenemos la carga total, y como aquí tenemos diferentes corrientes, eso significa que cada capacitor está almacenando una carga diferente. Y también tener presente una cosa, que los voltajes que tenemos en estos puntos ya sabemos que se trata del mismo voltaje. Esto es como si lo tuviésemos conectado directamente a la terminal positiva y tuviésemos circuitos independientes, porque no tenemos nada donde se pierda voltaje. Recordar que esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Bueno, pues sabiendo todo esto, aquí tenemos las correspondientes fórmulas. Ya sabemos que la corriente total es igual a la suma de las corrientes que tenemos en las diferentes ramas, y la carga total ya sabemos que es igual a las cargas que tenemos en los diferentes capacitores. Porque ya sabemos que realmente la corriente es la velocidad de flujo de la carga. Y aquí tenemos diferentes corrientes. Como tenemos diferentes corrientes, tenemos diferentes cargas. Y ya sabemos que la carga se obtiene a partir de esta ecuación, la capacitancia por el voltaje. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que tenemos esta fórmula. Ahora bien, os había dicho que los voltajes que tenemos en cada rama, en estos puntos de aquí, se trata del mismo voltaje, es decir, del voltaje total, porque no tenemos nada por medio donde se pierda voltaje, es decir, no tenemos caídas de voltaje. Como tenemos el mismo voltaje en todos estos puntos, podemos sustituir V sub 1, V sub 2 y así sucesivamente por V sub t, que hace referencia al voltaje total. Bueno, pues realizando esa sustitución ya vemos que aquí tenemos el voltaje total. Como tenemos el mismo voltaje en todos los términos, lo podemos factorizar. Al factorizarlo y al pasarlo al otro lado, que pasa dividiendo, ya sabemos que esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Nos queda esto que veis aquí. Como digo, factorizamos el voltaje total, lo pasamos al otro lado, que pasa dividiendo, se cancela y nos queda esto que veis aquí. Como vemos, ya vemos que la capacitancia total cuando tenemos capacitores en paralelo simplemente es la suma de las capacitancias de cada capacitor, análogo a obtener la resistencia total cuando tenemos resistores en serie. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estamos con un circuito en paralelo y aquí estamos con un circuito en serie. En el vídeo anterior habíamos visto que para obtener la capacitancia total era análogo a obtener la resistencia total cuando teníamos resistores en paralelo, y aquí teníamos capacitores en serie. Bueno, pues aquí nos pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos capacitores en paralelo, como vemos aquí tenemos este circuito. Bueno, pues ya vemos que realmente es análogo a obtener la resistencia total cuando tenemos simplemente resistencias en serie, resistores en serie. Ahora, expresándolo en palabras, bueno, pues ya vemos que nos dice lo siguiente, que la capacitancia total en paralelo es la suma de todos los capacitores dispuestos en paralelo. ¿Y qué pasa si todos los capacitores que tenemos en paralelo tienen la misma capacitancia? Bueno, pues lo obtenemos de esta manera. Como los tenemos que sumar y todos tienen la misma capacitancia, estamos sumando n capacitores, o lo que es lo mismo, estamos sumando el número de capacitores que tenemos en paralelo con la misma capacitancia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un par de ejercicios y dejamos el vídeo. Como veis, ya vais a ver que este vídeo es muy cortito. Bueno, pues tenemos que calcular la capacitancia total del siguiente circuito, y también nos está diciendo que cuál es el voltaje entre cada capacitor.
Bueno, pues ya sabemos que aquí simplemente tenemos un circuito en paralelo donde tenemos estos dos capacitores que están en paralelo y simplemente tenemos una fuente de alimentación. Para contestar la primera pregunta, bueno, pues ya vemos que por cada rama solo tenemos un capacitor y como estos dos capacitores están en paralelo, simplemente los tenemos que sumar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Lógicamente, la capacitancia total que vamos a obtener aquí siempre va a ser mayor que cualquier capacitancia que tenga los capacitores en paralelo. En el vídeo anterior ya habíamos visto que si teníamos capacitores en serie, la capacitancia total siempre iba a ser menor que el capacitor con la menor capacitancia, pero aquí como estamos sumando todas las capacitancias, bueno, pues ya sabemos que la capacitancia siempre va a ser mayor que cualquier capacitancia que tengamos aquí. ¿Y cuál es el voltaje entre cada capacitor? Es decir, la caída de voltaje que tenemos aquí y la caída de voltaje que tenemos aquí, como solo tenemos un capacitor por rama y ya sabemos que el voltaje que llega a este punto es el voltaje total, bueno, pues el voltaje que está atravesando cada capacitor, ya sabemos que son esos 5 voltios. Aquí lo tenemos. Y por último, bueno, pues nos está diciendo que tenemos que determinar la capacitancia del siguiente circuito. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, aquí ya vemos que tenemos varios capacitores en paralelo, concretamente tenemos 6, pero ¿qué podemos decir de las capacitancias? Que se trata de la misma capacitancia. Bueno, pues en vez de sumar todas las capacitancias, ya sabemos que tenemos que emplear esa capacitancia y multiplicarla por el número de capacitores que tenemos en paralelo con la misma capacitancia, en este caso 6. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y nuevamente ya vemos que la capacitancia que obtenemos aquí siempre va a ser mayor que cualquier capacitancia que tengamos en los capacitores en paralelo. Como se trata de la misma capacitancia, bueno, pues ya vemos que siempre vamos a tener una capacitancia mayor. Bueno, pues así es como se obtiene la capacitancia total cuando tenemos capacitores en paralelo. Simplemente tenemos que sumar las capacitancias. Ahora bien, si aquí nosotros tuviésemos más capacitores, aquí tuviésemos otro capacitor más, ya sabemos cómo tenemos que obtener la capacitancia total de esta rama, porque lo hemos visto en el vídeo anterior, y una vez que tengamos esa capacitancia total para esta rama en concreto, luego ya la tenemos que sumar a las demás capacitancias de estos capacitores que tenemos en paralelo, porque solo tenemos un capacitor en estas ramas de aquí. Pero si tuviésemos más capacitancias, primero ya sabemos que tenemos que obtener la capacitancia total de cada rama, que está en serie, y eso ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Y una vez que tenemos todas las capacitancias totales de cada rama, sumar todas esas capacitancias totales para obtener la capacitancia total global. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los capacitores en circuitos de corriente continua. Hasta la siguiente.